amigos de 5 días? Buenas noches. Aquí como estamos ya, los tenemos a ustedes acostumbrados a la presencia de Osvaldo Montalvo, el economista, que siempre nos regala buenos artículos periodísticos. Bueno, pues en estos días salió publicado este que se titula Impuesto de la Solidaridad. Bueno, Osvaldo, vamos a ir narrando un poco a qué te refieres con el impuesto de la solidaridad y bueno, pues cómo se maneja esto de los impuestos en nuestro país. Bien, mira, esto, como tú dijiste, yo soy economista, pero yo siempre he tenido como un pleito con mis colegas, porque como leí una vez hace mucho tiempo, un economista izquierdista él, que decía que hay economistas que escriben para que no los entiendan. Sobre todo cuando se trata de la economía académica, entonces te meten muchas ecuaciones, muchas matemáticas, y entonces ciertamente es impresionante, y entonces como el público no entiende, dice, bueno, pues este señor tiene que estar diciendo algo muy importante. Sin embargo, los más matemáticos, cuando defienden su método, lo que plantean es que las matemáticas no son más que un lenguaje. Y entonces, si son un lenguaje, si son un idioma, pues deben poder ser traducidas. Entonces, por complejo que sea lo que tú digas en términos matemáticos, siempre tú lo puedes decir en palabras y lo puedes decir no únicamente en palabras, sino de dónde tú partes y a dónde tú quieres llegar. Entonces, ¿qué pasa? También esto sucede con cuestiones tan prácticas como el asunto impositivo. ¿Qué son los impuestos? Empecemos por ahí, ¿verdad? Impuestos son el dinero que uno le paga al gobierno, sí, ¿verdad? En concepto de que hay cantidad de conceptos. De hecho, los gobiernos pagan para que hayan unos economistas que siempre estén pensando a qué más le podemos... Inventen nuevos conceptos. Sí, entonces pagamos impuestos sobre la renta. Sobre la renta significa de todo el dinero que tú te ganas, tú tienes que pagar una proporción de ese dinero que tú te ganas. Es como que el gobierno es nuestro socio y le pagamos... No, él no es un socio, porque socio es una persona que aporta algo. O sea, bueno, pero ellos aportan las calles. No, ellos no aportan ninguna calle. Esa calle la hace el mismo ciudadano con el dinero que paga los impuestos. El gobierno, y no es este gobierno, porque inmediatamente, este es antigobernista. No, todos los gobiernos. Sí. A lo que son administradores de la cosa pública, no son propietarios. Sí. Hay algunos que se creen que son dueños, y sobre todo si se reeligen, pues entonces empiezan a pensar que el país es de ellos, que las calles ellos la hacen. Ellos no la hacen. Sí. La hacen quienes contribuyen, por eso la palabra es de contribuyente. Contribuyente significa que usted saca de su dinero, y cuando usted dice que saca de su dinero es que usted saca de su trabajo. Porque la mayor parte de la población no tiene activos productivos. ¿Qué significa activos productivos? No tiene una empresa, no tiene un negocio. ¿Con qué es lo que cuenta? Cuenta con su fuerza de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo significa que tiene que buscar un empleo. Sí. Y entonces a él le pagan por ese trabajo. Por ese trabajo que él rinde, recibe un dinero. Y sobre ese dinero que recibe, él paga impuestos. O sea, está pagando impuestos por el ingreso que él recibe, que es su trabajo, por trabajar. Consecuentemente, está transfiriendo al gobierno de turno una parte del trabajo que ha realizado. Sí. Esa es verdad. Entonces, tenemos los impuestos a la transferencia de bienes y servicios, que es el famoso ITEVI, IVA, se llama en algunos. Eso quiere decir que cuando usted compra un refresco, está pagando un impuesto. Que cuando usted compra una camisa, usted está pagando un impuesto. Pero es además, bastante alto, ¿eh? Claro, estamos hablando de un 18%. Sí, un 18%, por cada 100 pesos, 18 pesos es mucho. Por eso mucha gente cuando sale de noche, en términos dominicanos, vamos a salir, y entonces cuando tú vas a un restaurante y tú dices, pero ¿y cómo es posible? Que esta cuenta sea tan alta. Cuando tú revisas, resulta que hay un 10% de propina, sí, que es un puesto selectivo, sí. Y hay un 18%, sí, por lo que usted consumió a los precios del restaurante hay que subirle un 28%, y obviamente esto a pesar de que después de eso hay que dar propina otra vez. Bueno, eso es opcional, pero si no el mozo te mira feo. Exacto. Y además te mira feo el de la mesa de al lado, porque también nosotros, como pobres que somos comparones. Sí. Entonces, nosotros queremos siempre aparentar una riqueza y un poder que no tenemos. Y parte de eso es el derroche. O
sea, parte de eso es el desplante, el hacer alarde de que nosotros podemos gastar quizá... Y cuando el alarde se convierte en costumbre, pues ya es ley y el que no lo hace también pues está mal visto. Perfecto. Mira, yo te pongo un ejemplo de que es una cuestión de una experiencia personal. Yo fui en una ocasión en mochila, haciendo un viaje mochilero a Bariloche, en Argentina. Y en Bariloche es un destino turístico de los más importantes, una preciosidad. O sea, Bariloche es una cuestión excepcional. Y yo me fijé en algo curioso. En Bariloche no habían SUVs, no habían jipetas, no habían carros de lujo, todo eran carros utilitarios en Bariloche. Entonces, incluso si nosotros vamos a algunas capitales de Europa, sobre todo de Europa, nosotros no vemos ese alarde en términos de carros. Hay carros más pequeños. Italia, por ejemplo, España, son carros pequeñitos, son carros muy utilitarios, incluso carros que son hasta incómodamente pequeños. De hecho, muchos de cambio y todavía de manigueta. Perfecto. ¿Por qué? Porque esas son sociedades que no le asignan la palabra sería el relumbrón porque para nosotros la jipeta es como el caballo, ¿verdad? Sí, así mismo es. Entonces, como es lo visible y la apreciación, lo que los demás ven en nosotros y el éxito o el fracaso relativo que en términos económicos pudiéramos tener, pues no lo van a ver dentro de la casa, pero sí afuera. Entonces, ese alarde nosotros lo podemos hacer mediante el vehículo que tenemos. Entonces, fíjense cómo un país pobre como nosotros, que importador de petróleo, con la energía más cara en el mundo, pero nosotros nos damos el tupé, se dice. Nosotros nos damos ese lujo oriental de tener esta plantilla de vehículos y así es como nos sentimos bien. Pero bueno, eso es de alguna manera una preferencia en el consumo de los... Pero volvamos a la cuestión de los impuestos. Hablamos de la cuestión del ITEVI, ¿verdad? Pero hay también una lista interminable de impuestos selectivos. Hay un impuesto selectivo, por ejemplo, a la cuestión de los teléfonos. Sí, cuando tú pagas ahí hay un selectivo que es para la gasolina. A la gasolina hay también otro impuesto. Y así hay cantidad de productos. Lo único, no vamos a encontrar un impuesto selectivo al consumo de remolacha, por ejemplo, ni al consumo de lechuga. No, eso no. ¿Por qué? Tú dices, bueno, parece de risa. No, lo que pasa es que siempre se le ponen impuestos a lo que son bienes inelásticos en el consumo. ¿Qué significa eso? Bienes que la gente tiene que consumirlo por necesidad o por preferencia marcada. Entonces, si tú le pones impuesto al repollo, pues vas a recaudar 5 pesos cada mes. Es muy poco el consumo. Y muy probablemente si tú lo subes de precio, lo que haga la gente es que deje de comer repollo. Sin embargo, cuando tú pones una tasa en la cuestión del peaje, entonces, ¿qué pasa? Que tú, para llegar al aeropuerto, tú tienes la opción de irte por las autopistas de las Américas o por irte la autopista vieja y venir de allá para acá, de la rotonda de Boca Chica, y tú dices, no, me tengo que ir por aquí. Aquella es gratis, pero me gasto 3 galones de gasolina más. Te sale más caro como entonces, el mejor negocio del mundo, piénsenlo, es poner una caseta y ponerle un palo en el medio y que todo el que pase por ahí tenga que dar 60 pesos. Eso es un negocio magnífico. Entonces, pero ese negocio, como me dijo un amigo, lo que pasa es que el permiso para ese negocio son difíciles de conseguir. Entonces, así es la parte de recaudación. Nos vamos a ir a la pausa, Osvaldo, y háblame también de la recaudación, por ejemplo, a los movimientos financieros, como el punto 15 de los cheques, y también el gravamen a los impuestos, a los depósitos que se hacen a plazo fijo, porque esto se puso y se dijo que podía afectar el sistema financiero o no, pero que estaba bien porque también así los que reciben dinero de plazo fijo ya son personas que no son tan pobres, sin embargo ya este dinero pagó. ¿Cómo ves esto? Nos vamos a la pausa y volvemos.
República Dominicana lo tiene todo. Conversamos con Osvaldo Montalvo sobre su artículo Impuesto de Solidaridad. Te preguntaba en el segmento anterior, Osvaldo, estos impuestos al dinero, ¿no? O sea, a los plazos fijos, al movimiento con cheque, incluso muchas veces uno mueve entre cuentas de uno y aún se supone que no se tiene que pagar, pero como tienen que tener una carta que siempre llega tarde, se pagan siempre. Entonces también quiero saber por qué titulas tu artículo Impuesto de Solidaridad. Bien, mira, un poquito rapidito por cuestión de tiempo. En términos de justicia social, siempre se ha propuesto de que el sistema de impuestos tenga que ser progresivo, es decir, que pague más el que más tenga. Más el que más tenga. Nosotros tenemos un sistema que es regresivo. Eso tiene muchas razones para ser así, y particularmente la razón es que los que más tienen mejores abogados y tienen mejores relacionistas públicos. Entonces siempre se inventan unas razones para que no. Entonces se dice, bueno, el mejor sistema es un sistema que sea progresivo, pero, y entonces ahí ese pero siempre gobierna. Entonces el otro punto es que en la medida en que se cargue con más impuestos un producto, pues va a resultar más caro. Claro. Porque ese producto va a dejar de venderse. Ese es el punto. O sea, tú tienes un restaurante, por ejemplo, porque el ITEVI que es del restaurante, en principio, no se lo queda el propietario del restaurante, sino que lo tiene que transferir al gobierno. Siempre ahí hay alguna gente, hay un rejuego, y de vez en cuando, de cuando en cuando, vemos siempre el pegue que hay entre la Dirección de Impuestos Internos y los comerciantes, porque hay alguna gente que no lo transfiere. Y hay alguna gente que no lo transfiere porque quizás su flujo de caja no es bueno, y entonces lo que hace yo lo transfiero después, y ahí se arma todo un problema. No, y además no es fácil pagar el ITEVIS, nos recordamos que hay que pagarlo muchas veces antes de que uno le paguen a uno. Y entonces... No, el ITEVIS no, ese es la parte de la renta. Pero ese Osvaldo, si a mí me pagan, qué sé yo, Leche Rica, por decir, una factura, si yo le hago una factura a Leche AB y no me la ha pagado, es el 15 del mes que viene tengo que pagar ese ITEVIS sin ellos habérmelo pagado. Bien, entonces el asunto es que cuando tú le cargas el impuesto, cuando tú tienes que pagar, transferir al gobierno un segmento del impuesto, tú tienes que sumárselo al precio del producto. Claro. Si tú se lo sumas al precio del producto, el producto resulta más caro. Claro. Entonces, al resultar más caro, como tú bien dices, entonces no se vende o baja mucho. Menos. Entonces, al comerciante no le conviene que le suban los impuestos. No porque él vaya a ganar o a perder. Él pierde en la medida en que no vende. Entonces, por eso, nadie quiere que a su producto lo carguen con impuestos. Pero desde el otro lado, cada cierto tiempo estamos hablando de que viene una reforma fiscal, un pacto fiscal, y no nos perdamos en la terminología. Al final de cuentas, de lo que se trata es de aumentar las recaudaciones. Sí, claro. Entonces tú dices, pero aumentar las recaudaciones, ¿por qué? Recientemente nosotros vimos que un empresario muy conocido fue acusado de fraude fiscal, y nosotros vemos como este movimiento tan severo de la justicia. Sin embargo, por el lado del gasto, con los expedientes de corrupción administrativa, vemos que la misma justicia ahí no es tan justiciera. Entonces, de eso se trata ser el gobierno, de buscar dinero de donde sea, ¿verdad? Y no importa cómo, y nosotros lo gastamos como nosotros decidamos, porque para eso nosotros somos gobierno. Entonces, ¿de dónde viene la cuestión del impuesto de solidaridad? Hay algunas personas que piensan que hay cosas que son gratis. Cuando usted vea en cualquier anuncio que diga tal cosa, pero le damos gratis esto, todo eso es marketing. Sí. En economía nada es gratis. Decía Milton Friedman con aquella severidad que lo caracterizaba, que no hay tal cosa como una comida gratis. Y siempre yo he puesto el ejemplo, sobre todo en la universidad, de cuando antes se decía hacer un cubo, que tú ibas a un restaurante o a una cosa y te ibas sin pagar. Eso era una travesura juvenil de la época, ¿no? Y tú decías, bueno, me salió gratis. Ahora la pregunta es,
¿Salió gratis? No, no salió gratis. ¿Lo pagó alguien? Alguien lo pagó. O lo pagó el mozo, Sí. o lo pagó el policía, o lo pagó la cajera. Y si no lo pagó nadie de eso, lo pagó el dueño. Claro, claro. Porque eso fue, ¿verdad? Eso fue un producto que salió sin compensación. Consecuentemente, eso es una pérdida para el negocio. Y una pérdida para el negocio significa una disminución en el capital de ese negocio. Sí. Y una disminución en el capital significa una pérdida para el accionista del negocio. O sea que al final de cuentas, cuando usted hizo un cubo, lo pagó el dueño. Entonces, todo en la economía global, en toda la economía, las cosas son así. Los bienes económicos, que son los bienes que tienen un costo, siempre alguien lo tiene que sufragar. Sí. Entonces, ¿por qué vengo con esto? Hay una serie de recaudaciones, ya hablamos de todas las figuras impositivas, ¿verdad? Esas figuras se pueden añadir, se pueden modificar, se pueden eliminar algunas, sobre todo siempre en todos los pactos fiscales se dicen que hay impuestos que son transitorios y esa transitoriedad dura Como el del 30 años. anticipo. Exacto, la transitoriedad dura 30 años, ¿no? Pero vámonos a la parte del gasto. Cuando vemos el gasto, recordemos que ingreso y gasto siempre tienen que machar, como se dice. Claro, y tú dices, bueno, claro. no machan porque está la cuestión de la deuda. Bueno, pero machan, al final de cuentas tienen que machar porque cuando tú tomas, es como el presupuesto familiar, cuando tú tomas un préstamo en un mes, ese préstamo tú lo tienes que pagar más para adelante. Entonces, si tú consumiste por encima de tu ingreso este mes, el mes que viene, tú tienes que consumir por debajo del ingreso para poder pagar la obligación que adquiriste antes. Claro. Y eso que pasa en una familia, pasa Pero para... Osvaldo, en el país ahora no pasa porque es que los préstamos se vuelven y se reenganchan, se reenganchan y se reenganchan y se vuelve una cadena interminable. Magnífico. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo se pueden Exactamente, esa volver es la a pregunta. reenganchar? Hazte cuenta que yo gano 100,000 pesos, pero yo estoy gastando 120,000 de forma sistemática. O sea, cada mes Me estoy sobregirando por 20,000 No, es pesos. que tú no te puedes sobregirar porque sí. O sea, cuando tú dices me estoy sobregirando, significa que tú cogiste un crédito y no lo pagaste, o que tú cogiste un préstamo y no lo pagaste. Entonces, ¿qué sucede? Te están financiando. Lo que pasa es que hay financiamientos que son voluntarios y hay otros financiamientos que son forzados. Cuando tú coges a crédito, tú vas a una tienda y tú coges 20,000 pesos en mercancía y tú le dices, yo te pago en 15 días. Y a los 15 días tú no se lo pagaste, entonces tú estás tomando de ellos un financiamiento forzado. Ellos tú los estás obligando a ellos a financiarte sin ellos quererlo. Sí. Entonces, pero el punto a donde voy, Mónica, es que tú no puedes hacer eso de forma indefinida. Va a llegar un momento que los mismos negocios van a decir, no, a Claro, Mónica no me le dé más crédito. Claro. ¿Por qué? Porque al final no me resulta negocio, porque le vendo pero no le cobro. Claro. Entonces llega un momento en que eso hace una crisis en términos de tu capacidad de gasto, que es lo que le sucede a todos los gobiernos. Sí. Llega un momento en que los organismos que le prestan a manos sueltas, y eso tiene también su Sí, cocorícamo, sus íngules, ajá. ¿sí? Eso le van prestando, pero llega un momento en que le dicen no más. Entonces ahí viene la famosa crisis fiscal. Entonces dicen, lo que sucede es que como ya no podemos conseguir financiamiento, tenemos que apretar por el lado del ingreso. Pero ¿qué resulta? ¿Dónde apretamos? Porque ya la tuerca está hasta el tope. O sea, ¿a qué más le vamos a cobrar impuestos sin que se nos derrumbe la actividad económica? Nos vamos a la pausa y entonces tú como economista nos haces un análisis rápido de, por ejemplo, en esta próxima reforma fiscal y tomando nuestro país, que es el que más nos importa de ejemplo, ¿qué es lo que más nos van a cobrar? Porque, como tú dices, estamos al tope. Entonces, ¿de dónde va a salir este dinero que falta justamente para pagar deuda? Y para gasto corriente, que muchas veces nos quedamos cortos, aunque se ha disminuido este concepto en el último año. Volvemos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Puedes tomar tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana,
lo tiene todo. Osvaldo Montalvo nos acompaña esta noche y hablamos sobre los impuestos. Los impuestos y este artículo que él titula Impuesto de Solidaridad. Osvaldo, conversábamos en el segmento anterior de dónde van a salir estos nuevos cobros para poder hacer frente el país, la República Dominicana, a la deuda principalmente y a todos pues, estos programas sociales y de inversión que tenemos. Mira, vamos, antes de caer ahí, vamos rápidamente a focalizarnos en la parte del gasto. Cuando nosotros decimos gasto, siempre se dice, bueno, el gasto se divide en gasto corriente y gasto de inversión. El gasto corriente es el que paga los sueldos y el gasto de inversión es el que paga las construcciones y ese tipo de cosas. Esa es una división contable que es bastante, digamos, sencilla, de uso difundida, sencilla, y es un poco igual a la que se usan en las empresas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nosotros, como también he ejemplificado en más de una ocasión, cuando nosotros tenemos una colección de objetos heterogéneos, nosotros la podemos agrupar por forma, por color, por peso, por material, es decir, lo mismo, sí, nosotros lo podemos agrupar de forma diferente. La división de gasto corriente, gasto de inversión, no es muy significativa. Siempre se dice, no, cuando hay un gobierno que es muy populista, pues entonces el gasto corriente se lo come todo, porque todo se va, obviamente se va a sueldos y a subsidios. Entonces, por ahí es por donde viene la cosa. A mí me gustaría una división que fuera más funcional. Por ejemplo, ¿qué del gasto corriente es necesario? O sea, es decir, el Estado Dominicano se puede manejar con la mitad del personal que tiene. Entonces la mitad del gasto corriente es necesario, la otra es redundante. ¿Por qué? Porque hay cantidad de botellas y de personas que están ahí duplicando funciones, y hay incluso cantidad de instituciones que se dedican al transporte, y el transporte es un caos. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener 5 o 6 instituciones que supuestamente se dedican al transporte, cuando tú caminar en hora pico en la ciudad de Santo Domingo, tú caminar 8 kilómetros te coge 1 hora? O sea, ¿cuál es el sentido de tener ese gasto enorme? El sentido es un sentido político. Entonces, la mitad de ese gasto es un gasto redundante, innecesario. Entonces, es una división que hace sentido. Lo mismo sucede en la parte de capital. Sí. O sea, gasto de capital rompiendo aceras para construir aceras nuevas donde no se necesitaba ese gasto. Eso es un gasto también inútil, que se hace también por razones políticas, porque hay algunos compañeros que necesitan un dinero y entonces hacen un proyecto completamente redundante, pero que sea fácil de ejecutar, y se ganan un dinero. Igual ahí hacemos lo que se va en subsidios. O sea, ok, entonces ahí tenemos un impuesto de solidaridad. ¿Por qué le llamo impuesto de solidaridad? Porque resulta que eso que se da en bono gas, en bono luz, en bono lo que sea, eso no es el presidente que saca de su fortuna, de su bolsillo, ni es ningún ministro que saca de su bolsillo y lo entrega de forma graciosa en un gran evento donde él aparece como como el salvador de los pobres. No es cierto. Eso lo pagan los contribuyentes dominicanos, es decir, lo que se está haciendo un subsidio desde las personas que trabajan y aportan más de lo que consumen a aquellos que aportan menos y que necesitan consumo por una serie de razones. Una serie de razones entre las cuales está la real necesidad. Estas personas saldrían de la pobreza de no existir estos subsidios, ¿y cómo podrían ser más efectivos? Porque mentira, o sea, está más que demostrado. Oye, está más que demostrado que el subsidio no saca de la pobreza. El subsidio es una medida humanitaria que toman los estados para favorecer a su población más vulnerable y que tiene menos capacidad de seguir por sí misma. Pero eso no significa que lo va a sacar de la pobreza. Lo segundo es que una verdadera política social es justamente darle instrumento y espacio económico, porque resulta, y eso lo sabe cualquier persona que incursione en la economía de verdad, la de allá afuera. Como le digo yo a muchos colegas, pon una ferretería y después hablamos, porque se ponen a hablar mucho disparate. Pon una ferretería en una esquina, pon un colmado, pon un supermercado, pon una fritura en una esquina o una cafetería.
para que tú veas si el gas pela. Porque, o sea, de boca, como dicen los boricuas, de boca es un mamey, o sea, todo es fácil. ¿Me entiendes? Pero resulta que para tú incursionar en un negocio, tú necesitas un espacio. Y si todos los espacios están cooptados, si tú no tienes espacio para vender papel, porque hay un monopolio del papel, si tú no tienes espacio para vender pintura, porque hay un monopolio de la pintura, entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Entonces, por ahí es por donde viene la cosa. Lo otro es que sí hay una población que necesita ser subsidiada, pero hay una población que se beneficia de forma espuria y parasitaria de esa política de subsidio. Y que puede pero dentro de ese impuesto de solidaridad, está un impuesto de solidaridad que lo que paga es un subsidio a los haitianos ilegales que están en el país. Es decir, esos individuos que vienen de Haití, esas parturientas, gastan en hospitales y luego gastan en escuelas y también reciben bono luz y también reciben bono gas y ocupan los espacios públicos y también reciben viviendas del Estado. ¿Y eso de dónde viene? Haití no dedica una parte de su presupuesto para cubrir esos gastos. El gobierno de los Estados Unidos tampoco dedica dinero para cubrir esos gastos. Como yo he mantenido en más de una ocasión, el problema de la invasión haitiana es un problema del sacrificio fiscal, del gasto fiscal que eso representa para la población, sobre todo para la población trabajadora dominicana, porque por un lado están perdiendo sus empleos, pero por otro lado están perdiendo sus subsidios. Y no es cierto, porque lo otro es que si cuando los ingresos fiscales son insuficientes, bastara con aumentar los impuestos, eso se resuelve con un decreto. O se resuelve con una ley. Pero es que los impuestos no salen de la nada. Entonces, no, el problema es que si fuera tan fácil, pues vamos a subir el ITEVI de 18, vamos a ponerlo a 24. Y el impuesto sobre la renta de un 27 vamos a subir un 35. Y el impuesto a los cheques, a la cuestión de los pagos. ¿Cómo la rentabilidad de los negocios? Ese es el problema. Entonces, ¿qué sucede? Eso significaría el colapso de la actividad económica. Claro. Y eso ya está, eso no es nuevo. Eso tiene el nombre del principio de Laffer, que decía que ya llega a un punto que todo intento de aumentar la presión fiscal lo que hace es que abate la actividad económica y termina con el resultado contrario para el que fue hecho. Mira, Osvaldo, se nos acabó el tiempo, pero comenzamos este programa hablando de que a veces las estadísticas no son tan claras y no se entiende muy bien lo que hablamos. Se supone, hay muchas personas que dicen que la presión fiscal en la República Dominicana de un 14% está muy baja y tiene que subir. Pero esa presión fiscal calculada en base al Producto Interno Bruto, eso es algo que usted seguramente que nos está viendo no entiende, porque usted lo que entiende es si usted ve lo que usted gana y los impuestos que paga y esa proporción le va a dar como un 40%. Entonces, ¿por qué me tienen que decir que la presión fiscal es de un 14%? Tú eres economista, deben de entender muy bien, yo de hecho lo entiendo, pero no sé por qué a la población no se vende esto, pero tendremos que tener otro programa para hablar de esto, de lo que paga la población como impuesto, sea personal o sea por compañías, que en este caso es la rentabilidad de la que tú hablabas, este impuesto a la solidaridad al que te refieres, que es todos estos subsidios a las clases más desposeídas. Por lo menos pienso yo que debería de tener un principio y un fin para que estas personas realmente puedan incorporarse en lo que es la masa productiva y dejar de ser todo el tiempo unos subsidiados, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo, pero continuaremos en otro programa, Osvaldo. Sí. Hasta la próxima, amigos.